Y ofrendas. Rápidamente, hermano, nada más recordándoles que de este domingo que viene en 8, hermanos, vamos a estar teniendo nuestra Santa Cena para que hagamos planes, vengamos con un corazón dispuesto, hermanos, para prepararnos a ser partícipes de este evento tan solemne que es para nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, los líderes ya saben, hermanos, la reunión que vamos a estar llevando a cabo, las clases que vamos a estar llevando a cabo, comenzando el próximo mes, si Dios permite. Vamos a comenzar el cuarto martes del mes, pero de ese punto en adelante vamos a estar llevando a cabo las clases por un tiempo indefinido, cada mes, el segundo y cuarto martes del mes. Segundo y cuarto martes del mes, unas clases específicas, hermanos, capacitaciones para cada uno de los líderes presentes. Así que ahí tienen la información, hermanos, y pues ahora les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios su palabra y que sea Él orando a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por el gran privilegio que nos has dado de reunirnos, Señor. Tu palabra nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta oportunidad, Señor, nos hemos reunido con el propósito principal, Señor, de ser alimentados, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Oramos en esta oportunidad, Señor, para que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y de la misma forma que sea tu Espíritu Santo dándonos la capacidad, Señor, de llevar a cabo la práctica que tú esperas de estos principios bíblicos, Señor. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. En tus manos, Señor, pongo la vida de cada uno de nosotros. Quita, Señor, cualquier distracción que pueda estar presente en nuestra mente. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Continuamos, hermanos, en esta serie expositiva de la segunda epístola de Pedro. En las últimas semanas ya estuvimos aprendiendo acerca de las virtudes que esta carta nos menciona, pero vamos a leer, hermanos, del versículo 3 en adelante para recordar un poco y de la misma forma entender el contexto del tema del día de hoy, que es apegado a lo que hemos estado aprendiendo las últimas semanas. El tema de esta oportunidad, hermanos, le titulé La seguridad de la promesa. En unos momentos vamos a ver de qué me refiero. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Como ya lo mencioné, hermanos, en las últimas semanas ya aprendimos acerca de cada una de estas virtudes. Aprendimos, hermanos, de que esta lista de virtudes están disponibles para cada uno de nosotros que le pertenecemos a Cristo. No son virtudes que son apartadas para un grupo de cristianos y para el resto no. Son virtudes, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ha entregado a la iglesia, ha entregado a sus hijos como parte del proceso de salvación. Hemos aprendido, hermanos, que Dios espera que en el corto tiempo que a Él le plazca tenernos en esta tierra, nosotros vivamos esta vida cristiana de una manera en plenitud. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Poniendo atención a las cosas de las cuales ya hemos aprendido. Cada una de esas cosas, hermanos, ya debería estar presente en la vida de nosotros hasta cierto nivel, si se puede decir. Es el trabajo de cada uno de nosotros, la responsabilidad personal de asegurarnos de estar desarrollando, incrementando con la ayuda de Dios estas virtudes en nuestra vida. Y ahora continuamos leyendo en el versículo 8, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Las virtudes de las cuales ya aprendimos,
si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es muy importante, hermanos, porque lo que está diciendo es que Dios no quiere que nosotros, sus hijos, aquellas personas que le pertenecemos, estemos en esta vida cristiana dudando del regalo de salvación que Cristo ya nos ha dado. Muchas veces, hermanos, por falta de conocimiento o práctica en lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender el día de hoy, mucho pueblo cristiano vive su vida cristiana dudando. Viven su vida cristiana con incertidumbre en su corazón de si verdaderamente lo que han recibido por parte de Dios es eterno o si incluso son partícipes del regalo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Como no existe esa seguridad, como no existe la certeza de lo que Dios ya nos ha dado, la gente vive de una manera muy inconstante. Y en este versículo 8 el apóstol Pedro está hablando del contraste de qué es lo que pasa si nosotros sí vivimos, caminamos, ejercemos dichas virtudes. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios espera, hermanos, que a través de las herramientas, regalos, promesas que Él ha disponido para cada uno de nosotros, por el tiempo que a Él le plazca tenernos en esta tierra, hermano, nosotros no vivamos ni con duda, no vivamos de una manera frustrada, sino por todo lo contrario, que podamos expresar y vivir lo que dice el Salmos capítulo 5 versículo 11, que dice la palabra de Dios, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Cristo espera, hermanos, que nosotros vivamos de tal manera, pero si nosotros no ponemos la atención requerida a las virtudes de las cuales hemos aprendido, el contraste es de que nuestra vida va a reflejar una vida en la cual vivimos en constante duda, no hay un cimiento en la vida de nosotros y tal como la palabra de Dios nos enseña, vamos a estar ociosos, vamos a estar sin fruto, que es lo contrario a que si estas cosas están en nosotros. Pero el apóstol Pedro va un paso más allá porque él está enfatizando que de las cosas de las cuales ya aprendimos, no solamente, hermanos, deben de estar presentes en la vida de nosotros, sino que el apóstol está diciendo, hermanos, de que deben de abundar, dice la palabra de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estas cosas abundan en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, a consecuencia, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ocioso? Ocioso, hermanos, la palabra ocioso significa estar inactivo o de una manera floja, de una manera estática. Nos quedamos parados y no estamos haciendo absolutamente nada. Si las virtudes de las cuales hemos aprendido ya por las últimas semanas, hermanos, no están presentes en nosotros, no están creciendo, como resultado lo que va a pasar es que vamos a estar viviendo nuestra vida cristiana de una manera ociosa, vamos a estar inactivos, vamos a estar caminando nuestra vida cristiana de una manera muy floja. Y eso, hermanos, si nosotros bajamos la guardia, si nosotros no ponemos atención a estas instrucciones por parte de la palabra, es muy fácil para que cuando menos nos demos cuenta nuestro caminar cristiano sea el caminar cristiano de lo más flojo posible. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 36. No perdamos segunda de Pedro, hermanos, porque ahí vamos a continuar. Pero en el Nuevo Testamento se describe esta palabra, hermanos, como algo inoperante o inservible. Y en Mateo capítulo 12, versículo 36, dice la palabra de Dios, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La aplicación aquí de la palabra, que es la misma que encontramos en segunda de Pedro, tiene que ver con algo que está inoperante, inservible, estático, parado, flojo, no haciendo lo que debería de hacer. Y ese, hermanos, es el resultado de lo que va a venir a la vida de nosotros si nosotros
no procuramos con diligencia que estas virtudes se reflejen en la vida de nosotros. Pero todavía viene una consecuencia peor, de lo cual vamos a aprender en unos minutos. En Primera de Timoteo capítulo 5, acompáñenme para allá, por favor, hermanos. En Primera de Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo instruye el deber hacia aquellas mujeres que quedaban viudas. Pero en el capítulo 5 el apóstol da una instrucción y al mismo tiempo una exhortación a que se cuidaran de aquellas viudas jóvenes que eran impulsadas por sus deseos carnales y a consecuencia se rebelaban en contra de Cristo. Y vean lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 13, hablando de estas viudas jóvenes. Dice, y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, pero no solamente eso, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también, como dice, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Como consecuencia, por andar de ociosas, terminaban también de chismosas, de entremetidas, hablando lo que no debieran. De una manera general, hermanos, en el contexto del Nuevo Testamento, cuando estudiamos esta palabra, tiene que ver con no hacer lo que debemos, y cuando hacemos lo que a Dios le desagrada, viene de una manera muy consecutiva. En este caso, el apóstol Pablo está diciendo, ten cuidado de estas viudas jóvenes, porque ellas aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, y no solamente son ociosas, sino que también son chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Si nosotros, hermanos, no ponemos atención a la gran lista de virtudes de las cuales está hablando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nosotros vamos a caer en el mismo estado. Y es por eso que la palabra de Dios es tan clara en estos asuntos, hermanos. Si nosotros nos preocupamos por ejercer las virtudes de la cual la palabra de Dios nos está enseñando, y no solamente que se reflejen, sino que abunden en la vida de nosotros, no va a quedar espacio, hermanos. No va a quedar espacio para que nosotros estemos de ociosos, de holgazanes o de flojos en nuestro caminar espiritual. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios también nos dice, hermanos, no solamente vamos a terminar en un caminar como ociosos, sino que dice la palabra de Dios, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no caminamos bajo la línea estipulada de que estas virtudes se reflejen en nosotros, vamos a estar ociosos y vamos a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es importante, hermanos, porque el uso de la expresión que identifica el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo demuestra que Pedro se está dirigiendo a verdaderos cristianos. Al usar dichas palabras, hermanos, el apóstol Pedro está dejando en claro que tales instrucciones son dirigidas a verdaderos cristianos, a los auténticos creyentes, a los cuales nuestro Señor Jesucristo nos ha concedido un conocimiento que nos lleva a la salvación. Recordemos, hermanos, la prédica de hace unas semanas atrás, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tales frutos, hermanos, deben de estar presentes en la vida de sus escogidos. Nuestro Señor Jesucristo claramente dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tales virtudes, hermanos, no están siendo reflejadas en la vida de nosotros, es una bandera roja. Y como ya lo mencioné y como hemos aprendido, hermanos, estas virtudes no son apartadas para un grupo de cristianos. Estas virtudes están disponibles para todo aquel y aquella que ha recibido la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios sí deja una instrucción de aquella parte que nos corresponde a nosotros, y es por eso que dice la palabra de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora ya tenemos el conocimiento, hermanos, de todas estas cosas de las cuales hemos aprendido. La parte práctica ya es a un nivel personal.
¿me estoy esforzando porque dichas virtudes se reflejen y abunden en mi vida o lo estoy descartando por completo? Porque en el versículo 9, hermanos, nos muestra el contraste. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas o que no las tienen o que no las ejercen? Vean lo que dice el versículo 9 de segunda de Pedro capítulo 1. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las virtudes de las cuales ya hemos aprendido en las últimas semanas. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si alguien profesa fe en Cristo, pero no busca las virtudes y productividad de la cual hemos estado aprendiendo por las últimas semanas, hermanos, no tiene estas cosas, a consecuencia tiene la vista muy corta y es ciego. En otras palabras, es incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. En el contexto general, hermanos, la ceguedad de la cual se está hablando, la ceguedad a la cual se refiere el apóstol Pedro, tiene que ver con una ceguera espiritual. Y cuando una persona se encuentra bajo esta condición, no va a poner la más mínima atención a las virtudes de las cuales hemos estado aprendiendo y va a vivir su vida cristiana, entre comillas, en un estado de adormecimiento, en un estado donde no hay absolutamente nada que le despierte. ¿Por qué? Porque está completamente ciego. Vean lo que dice Isaías, capítulo 59, versículo 10, referente, hermanos, a una persona que se encuentre en este estado de ceguera espiritual. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 59, versículo 10. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros, como dice, como muertos. Ese, hermanos, es el estado que se refleja en la vida de aquellas personas que no se esfuerza por practicar y vivir bajo las virtudes de las cuales hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Tiene la vista muy corta y es ciego. Y el peor de los casos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Literalmente, hermanos, esta frase lo que quiere decir es albergar o perder la memoria. Es como si esa persona, hermanos, aparentemente recibió la justificación, el perdón, el ser limpiado de la gran suciedad del pecado que estaba en nosotros. Cristo nos deja limpios y como si se nos olvidó lo que Cristo hizo por nosotros. Se nos olvidó de tal manera que regresamos al mismo caminar en el cual nos encontrábamos, como el perro que vuelve a su vómito. De esa manera nosotros podemos ver, hermanos, una persona habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tal pecado del creyente, hermanos, de tal persona de la cual acabo de describir, lo hace incapaz de confiar en que fue limpiado y rescatado de su vida antigua. Y cuando esta persona vive bajo este estado, hermanos, va a vivir una vida de pecado. ¿Por qué? Porque está en constante temor de que aquel regalo que aparentemente recibió o que aún no lo ha entendido, lo puede perder en cualquier momento. Cuando nosotros vemos, hermanos, el contexto general de los versículos en los cuales vamos a entrar, en realidad el punto principal, hermanos, tiene que ver con la seguridad de la salvación que Cristo espera que sea reflejada en la vida de aquellos que le pertenecen. Una de las características más claras, hermanos, de una persona que no vive de tal manera es una persona que descarta por completo las virtudes de las cuales hemos estado aprendiendo. El vivir, hermanos, practicar, ejercer dichas virtudes, lo que va a traer como resultado a la vida de nosotros es una seguridad, una paz de lo que ya hemos recibido por parte de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo no puedo permanecer, hermanos, en ceguedad. Un cristiano no puede permanecer en tinieblas. Un cristiano, un elegido, escogido, llamado, no puede permanecer en pecado
mucho menos olvidar la purificación de sus antiguos pecados. Y una persona, hermanos, que no reflejan estas virtudes de las cuales hemos estado aprendiendo, si no se reflejan de una manera progresiva en mi vida, estoy demostrando mi verdadera condición espiritual delante de Dios. Si esas cosas, hermanos, si esas cualidades no están presentes, están demostrando mi actual condición delante de Dios. Por el otro lado, cuando estas cualidades están presentes, hermanos, lo que va a traer como resultado es que afirma nuestra identidad como un fruto demostrando el tipo de árbol que nosotros somos. La palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, que un buen árbol, como dice la palabra de Dios, da buenos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos y no puede un mal árbol dar buenos frutos. Tales virtudes, hermanos, de las cuales hemos estado aprendiendo, lo que están definiendo es la seguridad de nuestra identidad en Cristo. Y veamos lo que dice el versículo 10 de 2 de Pedro capítulo 1. Cuando tales cosas, hermanos, no están en nosotros, esas virtudes de las cuales hemos aprendido, va a generar incertidumbre y una duda presente y activa de nuestro destino. Cuando estas cosas no están presentes, la persona va a vivir en temor porque hay incertidumbre en su corazón. ¿Qué va a pasar con esa persona si esa persona llegara a partir en esta noche? ¿Cuál es el pensamiento, hermanos, o la confianza, la paz que nosotros tenemos? Si de antemano tenemos la seguridad de que esta noche vamos a partir de este mundo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, hermanos, con certeza, yo sé cuál es mi destino si llego a partir en esta noche? Y está bien, hermanos, si no lo experimentamos, es precisamente por lo cual estamos aprendiendo esto. Porque si alguno de nosotros, hermanos, tiene incertidumbre en su corazón, es precisamente, hermanos, el propósito principal por el cual el Espíritu Santo le entrega tales escritos al apóstol Pedro, para que se los diera a aquellos hermanos atribulados que reciben esta carta. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en día de la misma forma hay mucha gente, mucho pueblo, mucha iglesia que vive con esa incertidumbre, viven con ese temor. Incluso pueden caer en un estado de legalismo porque piensan que el hacer tales cosas les va a mantener la seguridad de su salvación, cuando la palabra de Dios nos enseña completamente lo contrario. Pero vean lo que dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y, como dice, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Debido a esto, Pedro insta a los creyentes, hermanos, a elegir la opción positiva mencionada en el versículo 8, cuando dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, pero al mismo tiempo haciendo un juego de palabras, el apóstol Pedro reitera lo dicho en el versículo 5 cuando dice, poniendo toda diligencia. En otras palabras, hermanos, el apóstol manda a los creyentes que procuremos ser más espirituales, diligentes, a fin de conocer y disfrutar la realidad de la salvación eterna. De otra manera, nuestro caminar cristiano va a ser un caminar de incertidumbre, porque no existe esa seguridad en nuestro corazón de quién somos en Cristo y cuál es la eternidad que nos espera. Si estas cosas no están en nosotros, vamos a vivir el contraste de lo cual dice la palabra de Dios, así sí están. Si están, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto, pero si no están, va a ser completamente todo lo contrario. Y el caminar de esa persona va a ser un caminar muy inconstante. ¿Por qué? Porque no hay esa certidumbre, no hay esa seguridad en su corazón de la identidad que esa persona tiene en Cristo. Y muchas veces, hermanos, por falta de conocimiento, mucho pueblo, mucha iglesia está viviendo de tal manera. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en estos escritos. Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos está pidiendo que nos afirmemos, pero no por nuestra propia confianza, hermanos, sino que nos afirmemos, nos aseguremos basado en la elección soberana de Dios sobre nuestras vidas. Pero de la misma forma, al no entender esta parte,
al no entender que la identidad que hoy en día nosotros tenemos en Cristo es porque Él nos eligió a nosotros, al no entender esa parte genera más incertidumbre, porque pensamos que sí fue por parte de nosotros. Y como fue por parte de nosotros en nuestra mente equivocada, nosotros mismos nos podemos apartar. Ahora, si fuera por parte de nosotros, hermanos, téngalo por seguro que sí nos apartaríamos. Pero gracias a Dios que no depende de nosotros. Aquí el apóstol está diciendo muy claramente que es la vocación y elección por parte de Dios hacia nosotros. Ambas cosas, hermanos, son realidades inseparables que traen evidencia del llamado que Dios hace a la salvación. Y hermanos, tal llamado por parte de Dios es permanente. No lo va a quitar. Veamos lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones, ¿y qué dice? Y el llamamiento de Dios. Muchas veces, y esto lo compartimos ya hace unas semanas atrás, muchas veces la gente quiere aplicar este versículo a aquellas habilidades o dones para la edificación de la iglesia que nosotros podemos recibir, pero cuando nosotros vemos el contexto de Romanos capítulo 11, hermanos, en su plenitud de lo que está hablando, el punto principal es la salvación. Y lo que está diciendo aquí, conectando el pensamiento de Romanos 11, 29 con lo que el apóstol Pedro está diciendo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice el apóstol Pedro, vuestra vocación y elección. En otras palabras, el llamamiento, la vocación, la elección fue por parte de Cristo. Y como fue por parte de Cristo, la palabra de Dios dice que son irrevocables. Dios, Cristo, no va a quitar su llamado de la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, hermanos. Dios no es como nosotros, que posiblemente el día de hoy queramos regalar algo, pero al día siguiente ya me cae gorda esa persona, dámelo. No, Dios no es sentimental como nosotros. Dios no cambia. Y el propósito de las virtudes de las cuales nosotros hemos aprendido, hermanos, tiene dos propósitos principales. Número uno, que vivamos como a Cristo le agrada en esta tierra. Que no vivamos de una manera derrotados, con la cabeza hacia abajo, para nada. Pero la segunda razón, hermanos, es para que traiga esa seguridad y confianza de quién somos en Cristo. Porque estas virtudes lo que reflejan a un nivel personal, hermanos, a un nivel personal, yo no me voy a poner a inspeccionar que tales virtudes se reflejen en ustedes. Eso es trabajo de ustedes. Yo en lo personal debo de asegurarme de que las virtudes que la palabra de Dios me está mencionando se reflejan en mí. Tales virtudes lo que están demostrando es trayendo la seguridad de quién soy yo en Cristo. ¿Por qué? Porque es parte del paquete de salvación, como ya lo habíamos compartido, hermanos. No es que Cristo le va a dar estas cosas a unas personas sí y a otras personas no. Están para todos. Los más beneficiados en ejercer, practicar y vivir bajo este concepto, hermanos, somos nosotros. Porque vamos a vivir nuestra vida cristiana, hermanos, confiados. No teniendo miedo, hermanos, de qué pasaría si yo llego a partir en esta noche. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo referente a la muerte? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué era? Ganancia. En otra ocasión dice el apóstol, si por mí fuera, yo ya estuviera ya con el Señor, pero me es necesario que esté aquí por la obra. Cuando nosotros tenemos la seguridad de nuestra identidad en Cristo, de nuestra seguridad de la eternidad que nos espera, hermanos, si somos sinceros, dentro de nosotros pensamos, Señor, pues ya, pero sabemos de que no nos corresponde a nosotros. Es Cristo, es nuestro Dios el que ha marcado el día y la hora en el cual nosotros vamos a partir. Pero aquel que tiene la seguridad, hermanos, vamos a esperar aquel día, hermanos, con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que va a ser un paso de graduación a la vida eterna. Es verdaderamente lamentable, hermanos, cuando una persona muere sin Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente el fin que le espera a esa persona. Pero cuando se trata de una persona que es parte de la familia de la fe, parte del cuerpo de Cristo, en realidad debería de haber gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos siendo partícipes, o esas personas partícipes de una manera palpable de lo que todos nosotros ansiamos y esperamos en este tiempo que Dios nos tiene en la tierra. Y lo que nos va a traer la seguridad,
lo que nos va a traer la convicción, hermanos, son las virtudes de las cuales hemos estado aprendiendo. Dice el apóstol, porque haciendo estas cosas, es decir, buscando cada vez más las virtudes espirituales esenciales para vivir en santidad, los cristianos ofrecen evidencia ante nosotros mismos y disfrutamos la seguridad de que Dios nos ha concedido la vida eterna. De otra manera, vamos a vivir, hermanos, de una manera dudosa. ¿Qué va a pasar si yo llego a partir en este día? Ahora pequé, me voy a sentir muy mal. Claro que eso es lo que genera el pecado, pero no debería de generar un sentir de que ya pequé, ya perdí la promesa. Porque si ese fuese el caso, hermanos, todos la perdiéramos. Si Dios dijera el día de mañana, el primero que peque, ya la perdió, todos, hermanos, directo al infierno. Pero al no tener esta seguridad, hermanos, la gente vive con ese temor en su corazón. Y como lo mencionaba, al no entender este principio, muchas veces la gente cae en un estado de legalismo porque piensan que lo que hacen es lo que les va a ganar la entrada al cielo. Pero la palabra de Dios es muy clara y no es el propósito, hermanos, por el cual la palabra de Dios nos está hablando de estas virtudes. No es el propósito. No hay nada que nosotros podamos hacer para tener esa entrada al reino de los cielos. Es el regalo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero estas cosas tienen una suma importancia en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir vivir esta vida cristiana en abundancia y de la misma forma nos va a traer la paz y seguridad de quién somos en Cristo. Vean lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 6, versículo 11. Ninguna persona que es llamada, ninguna persona que es perdonada, ninguna persona que verdaderamente ha sido justificada, debería vivir su vida cristiana dudando de su seguridad y eternidad en Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, como dice, de la esperanza. Queridos hermanos, si ha existido alguna duda a un nivel personal en cada uno de nosotros sobre nuestra salvación, sobre nuestra eternidad, sobre nuestro destino, analicemos nuestra vida a la luz de los versículos de los cuales hemos aprendido en las últimas semanas. Cristo no quiere, hermanos, Cristo no quiere que ninguno de aquellos que le pertenecen vivan ociosos, sin fruto, dudando de su seguridad y su eternidad en Él. Cristo espera que aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero vivamos esta vida cristiana en esta tierra por el tiempo que a Dios le plazca tenernos aquí de una manera confiados, de una manera seguros de dónde es donde nos espera nuestro fin. Porque haciendo estas cosas, dice la palabra de Dios, haciendo estas cosas no caeréis jamás. La palabra haciendo que nosotros encontramos aquí, hermanos, está presentada en un tiempo constante presente. En otras palabras, hace referencia, hermanos, a un patrón de conducta diaria. No son virtudes, hermanos, en las cuales yo vengo a Cristo y me preocupo por la próxima semana de que se reflejen en mi vida y por el resto de mi vida lo voy a dejar en el olvido. No, haciendo estas cosas es algo constante. En nuestro caminar cristiano, hermanos, nosotros debemos de continuar trabajando en la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Está cegado espiritualmente. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo tiempo presente constante estas cosas, no caeréis jamás. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues
con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. De la misma forma, este mirar, esta diligencia en la cual nosotros debemos de caminar y andar es presente. Si nosotros nos preocupamos, nos encargamos, hermanos, de una manera práctica de que estas cosas se reflejen en la vida de nosotros, si este patrón está de acuerdo con las virtudes que Pedro describe, la palabra de Dios dice que no caerán jamás. Ahora la pregunta es, ¿no caerán en qué? No caeremos en la duda, no caeremos en la desesperación, no caeremos en el temor, lo cual como resultado nos va a permitir disfrutar con confianza, hermanos, la vida espiritual y abundante que Cristo ha preparado anticipadamente para cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, muchas veces no experimentamos esa vida abundante de la cual Cristo habla. Y la razón principal por lo cual es porque la parte que nos corresponde a nosotros la estamos haciendo un lado. Si estas cosas están en vosotros, no os dejará estar ociosos y sin fruto. Pero si no están, es lo único que se va a reflejar en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, la gente quiere aplicar el versículo de Juan, capítulo 10, versículo 10, y lo quieren aplicar, hermanos, al dinero, a las cosas de este mundo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10, 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia, hermanos, es precisamente esto. ¿Abundancia en qué? En las cosas de las cuales ya hemos aprendido. La misma abundancia que nos va a permitir vivir de una manera confiados, seguros, porque tenemos la certeza de quién somos en Cristo. Y como sabemos quién somos en Cristo, procuramos de una manera diligente el continuar trabajando en todas las cosas de las cuales hemos estado aprendiendo. Y espero, hermanos, que a lo largo de las últimas 3 semanas donde estuvimos enfocándonos en la lista de las virtudes, que cada uno de nosotros analizamos la lista de dichas virtudes a la vida personal, y espero que al hacer dicho trabajo identificamos cuáles son aquellas áreas en las cuales debo de pasar más tiempo. Porque, queridos hermanos, todos somos de una manera diferente. Posiblemente algunos de ustedes estén muy bien en el amor, pero les falta el dominio propio. Posiblemente otros estén muy bien en el dominio propio, pero les falta piedad. Esa parte ya nos corresponde de una manera personal a cada uno de nosotros. Pero si nosotros andamos de una manera frecuente, constante en estas cosas, la promesa por parte de Dios, hermanos, no vamos a estar de una manera flojos, no vamos a estar cegados espiritualmente y vamos a vivir nuestra vida cristiana de una manera confiados y seguros, entendiendo nuestra verdadera identidad en Cristo. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas abundantes riquezas de su gracia? Todas las cosas, hermanos, de las cuales hemos estado aprendiendo. Cristo espera, hermanos, que cada hijo, cada aquella persona que le pertenece, viva de tal manera que esté dando uso a las herramientas disponibles que Cristo de antemano ha dejado para cada uno de nosotros. Ya la parte que nos corresponde a nosotros, hermanos, es solamente darles el uso adecuado. No ser flojos, hermanos, no ser holgazanes, no ser ociosos espiritualmente hablando. Porque si eso se refleja en nosotros, nuestro caminar, hermanos, en esta vida cristiana va a ser un caminar donde nos la pasamos en depresión, nos la pasamos tropezando, nos la pasamos dudando, nos la pasamos frustrados. ¿Por qué? Porque estas cosas no se están reflejando en nosotros. Vean el consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿En qué debemos de poner nuestra atención y esperanza? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay mucha gente que está en Cristo, pero no puede disfrutar absolutamente nada. No sé si usted conozca ese tipo de persona, pero espero que usted no sea ese tipo de persona. Pero es verdaderamente lamentable, hermanos, gente que profesa su fe en Cristo, en el Salvador, pero es la gente más amargada del mundo. ¿Qué tipo de Cristo es aquel que les ha salvado? ¿Cuál es el Dios que les ha entregado la aparente salvación que ellos han recibido? Cuando Cristo hace la obra en nosotros, si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Dios vivo, nos dará todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No habrá espacio para estar ociosos, no habrá espacio para estar sin fruto y jamás nos vamos a olvidar de la purificación de vuestros pecados antiguos. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Cuando tales cosas están activas, hermanos, de una manera progresiva y continua en nuestra vida, vamos a poder vivir, hermanos, de una manera verdadera, lo que dice el Salmo capítulo 16, versículo 11. Acompáñenme para allá, por favor. Salmo capítulo 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a poder vivir, practicar y caminar sobre estos principios, hermanos, cuando nosotros pongamos atención a lo que el apóstol Pedro nos está dando a entender en esta carta. Y llegamos al versículo 11 de 2 de Pedro capítulo 1. Por si todavía había confusión sobre el asunto, vean lo que dice el versículo 11. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, dice el apóstol Pedro, refiriéndose otra vez, hermanos, a la búsqueda constante de santidad y las bendiciones de la seguridad y perseverancia en cada uno de nosotros como creyentes. Si nosotros aplicamos esa parte, en consecuencia, como resultado, nos será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La seguridad, hermanos, de tener entrada en el reino eterno es la experiencia del cristiano de lo que el apóstol Pedro está mencionando. Y esa es la seguridad, certeza que cada uno de nosotros debemos de tener, hermanos. La certeza de que os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, no malinterpretemos. Podemos pensar de una manera equivocada de que aquí Pedro está diciendo de que si nosotros cumplimos tales cosas, entonces nos vamos a ganar la entrada al cielo. ¿Puede alguien interpretarlo o leerlo de esa manera? Pero aquí Pedro, hermanos, no está diciendo que si cumplimos dichos requisitos vamos a recibir la salvación o vamos a recibir la entrada. Ya sabemos, hermanos, claramente que la salvación es ¿por qué? Por gracia. El mismo apóstol Pedro, unos versículos más para atrás, para que no exista confusión, en el versículo 1 del mismo capítulo 1 dice Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. No se está refiriendo Pedro de que si nosotros cumplimos, nos esforzamos porque estas virtudes se reflejen en nosotros, vamos a ganarnos la entrada al reino, para nada. A lo que se está refiriendo el apóstol Pedro, hermanos, es que si nosotros practicamos y vivimos bajo tales principios, vamos a recibir una seguridad, una plenitud y confianza, que son cosas, hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos, como parte del cuerpo, necesitamos. Porque si tales cosas no están presentes en la vida de nosotros, vamos a estar viviendo ociosos, sin fruto, olvidando la purificación de nuestros antiguos pecados. Todo esto, hermanos,
lo que hemos aprendido, cuando vemos el contexto de la segunda carta de Pedro, se convierte, hermanos, en un gran estímulo para aquellos cristianos cansados, perseguidos, que recibieron esta carta directamente por parte de Pedro. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo, hermanos, en un tiempo verdaderamente difícil. Un tiempo, hermanos, de persecución. Un tiempo donde verdaderamente se encontraban entre la espada y la pared. Muchos de ellos tuvieron que entregar su vida. Y la razón principal por la cual Pedro les envía esta carta es para que tuvieran en claro, número uno, su identidad en Cristo. Pero número dos, que si tales virtudes se reflejaban en ellos, no se preocuparan porque les esperaba una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo, hermanos, que nos espera a nosotros, si nosotros vivimos bajo los mismos principios. Solamente nos debemos de preocupar y aplicar la parte personal de nosotros, hermanos. Y eso ya es un nivel personal. Ya ustedes identifiquen, hermanos, cuáles son aquellas áreas en las cuales ustedes necesitan trabajar más que en cualquier otra. Yo de la misma forma ya he identificado, es mi tarea personal el poder continuar desarrollando tales virtudes para que mi seguridad, mi confianza, la plenitud en la vida que Cristo me ha entregado cada vez sea mayor y mayor. No vivir esta vida cristiana, hermanos, amargados, sino todo lo contrario. Una vida plena, que verdaderamente es lo que Cristo espera en cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Una abundante recompensa celestial en el futuro, hermanos, también podría ser mencionada en estos versículos, porque de la misma forma, junto con la amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, nos espera si nosotros vivimos de tal manera. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice la palabra de Dios: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y vean lo que dice Pablo: y no solo a mí, sino también ¿a quién más? Todos los que aman su venida. Nosotros amamos la venida de Cristo, hermanos. Nosotros verdaderamente vemos lo que está pasando alrededor de nosotros y decimos, como aquella visión que veía el apóstol Juan: sí, Señor, ya, ven, ven. Cuando tenemos esa seguridad, hermanos, de nuestra eternidad y salvación, lo que ya queremos, hermanos, es que Cristo ya venga. Pero cuando lo contrario se refleja en nosotros, le pedimos a Dios todavía más tiempo en este mundo. No para hacer su obra, para disfrutar lo que este mundo ofrece. Pero la característica principal de tal persona ya olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Esa persona ya está caminando de una manera ociosa y completamente cegada. Por el contrario, si esas cosas se reflejan en nosotros, va a dar la seguridad de nuestra identidad verdadera delante de Cristo. Vamos a amar, a ansiar la venida de nuestro Señor Jesucristo o nuestro encuentro directamente con Él. Ya, Señor, ya. Tanta maldad en este mundo que sabemos de antemano que todo esto, absolutamente todo, ha sido profetizado, todo esto debe de suceder, pero el verdadero cristiano, aquel que ya tiene su identidad bien guardada en su corazón de quién es en Cristo, ya quiere encontrarse con su Señor. Y si nosotros, hermanos, no anhelamos eso, debemos de analizar nuestra condición espiritual ante los ojos de Dios. Porque el verdadero cristiano, hermanos, ya quiere, ya anhela presentarse delante de Dios. Entonces, si nos ponemos un poco, hermanos, en los zapatos de los cristianos que están recibiendo esta carta, cristianos, hermanos, que tuvieron que dejar todo atrás, cristianos que están siendo perseguidos como jamás se ha vuelto a repetir tal persecución bajo este emperador. Y Pablo les dice: si ustedes se preocupan porque dichas virtudes estén en ustedes, no van a estar ociosos, no van a quedar sin fruto, no van a olvidar la purificación de sus antiguos pecados. Todo lo contrario, vamos a vivir una vida abundante y una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos nos está esperando. Ese, hermanos, ese es el propósito principal por el cual nosotros, hermanos, deberíamos de poner atención diligentemente a cada una de estas virtudes. Tenemos beneficio en el tiempo presente, pero también tenemos un beneficio, hermanos, en la eternidad que nos espera.
Y esa, hermanos, debería ser más que suficiente razón para que tomemos dichas instrucciones por parte de Dios de una manera muy en serio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Con esto voy a terminar. La salvación está disponible, hermanos, para todo aquel que verdaderamente cree. Dios no espera ningún sacrificio por parte de nosotros. Dios no espera ninguna obra. Lo único que dice la palabra de Dios en cuanto al evangelio: cree, arrepiéntete. Reconoce la gran necesidad que tienes. Eso es lo único que Dios espera de nosotros. Y este regalo de la salvación, hermanos, se puede decir que está disponible de una manera general para todo aquel que cree y se arrepiente. Es imposible, hermanos, verdaderamente creer y no arrepentirme. Si yo digo que creo, pero no me arrepiento, mi creer es verdaderamente falso. Pero el Señor, hermanos, recompensará a sus hijos en base a la fidelidad con la cual nosotros buscamos la justicia, santidad, virtudes de las cuales hemos estado aprendiendo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La seguridad en esta vida, hermanos, y las riquezas que nos esperan en el cielo son beneficios de la diligencia y la productividad espiritual. Tales beneficios, hermanos, de los cuales está hablando segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, olvidémonos de recibir tales promesas si nuestro caminar cristiano es un caminar ocioso, sin fruto, olvidando la purificación de vuestros antiguos pecados. Jamás pensemos tal cosa, hermanos. Si nosotros esperamos recibir tales cosas, no podemos estar estáticos, no podemos quedarnos parados, no podemos estar ociosos en nuestro caminar cristiano. Debemos de ver de una manera diligente lo que Cristo espera de nosotros, pedir la ayuda de su Espíritu Santo para que de una manera progresiva, hermanos, podamos continuar caminando y creciendo en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 1 versículo 24, les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Analicemos, hermanos, la lista de las virtudes de las cuales hemos aprendido en las últimas semanas en comparación de nuestro caminar. Y de la misma forma, hermanos, pidamos la ayuda de Dios. Y hay que aprender a confiar y vivir conforme a su palabra. Pero si alguno de ustedes, hermanos, y en esta parte, hermanos, seamos honestos con nuestro Dios. Si alguno de ustedes, si alguno de nosotros, hermanos, hemos creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero nos encontramos que nuestro caminar cristiano verdaderamente ha sido un caminar muy estático, muy ocioso. De tal manera que incluso, hermanos, dudamos de nuestra identidad en Cristo, dudamos de nuestra eternidad, dudamos, incluso miedo. Si nosotros llegáramos a partir en esta noche, pongamos atención, hermanos, a las virtudes que la palabra de Dios nos enseña y veamos lo que dice Judas capítulo 1 versículo 24. Ayúdeme a leer el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. En tu palabra, Señor, encontramos grandísimas, Señor, promesas para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos. Pero tú claramente, Señor, dejas esa instrucción de la parte que nos corresponde a nosotros, Señor. Tu palabra nos enseña que si estas cosas están y abundan en nosotros, Señor, no nos dejará estar ociosos.
no estaremos sin frutos. Tu palabra dice, por sus frutos los conoceréis. No olvidaremos, Señor, la purificación de vuestros antiguos pecados, Señor. Yo te pido, Señor, en esta oportunidad, si alguno de mis hermanos, Señor, ha vivido con incertidumbre en su corazón de su identidad en Cristo, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, consolándole en este preciso momento, Señor, dándole la confianza y seguridad que solamente tú otorgas, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que no es por obras para que nadie se gloríe, Señor, es por tu gracia, Señor. Es por creer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero tales virtudes de las cuales hemos aprendido, tu palabra nos enseña, Señor, que nos van a ayudar a vivir una vida en abundancia, Señor. ¿Qué es lo que tú esperas, Señor? Tú dijiste en aquel entonces que vuestro enemigo, el ladrón, ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero tú has venido, Señor, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, Señor. Ayúdanos a poder vivir esa abundancia, Señor, por el tiempo que a ti te plazca tenernos en esta tierra, Señor. Dicha abundancia, Señor, de las virtudes de las cuales hemos aprendido, Señor, el afecto fraternal, el amor, la piedad, dominio propio. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Padre. Tu palabra nos enseña que tales cosas lo que van a generar en nosotros, Señor, es una seguridad, una confianza, Señor. De tal manera, Señor, que no hay duda en nuestro corazón de quién somos y a dónde vamos, Señor. Trae esa confianza, Señor, a tu pueblo, Señor. Quita, Señor, cualquier duda en el corazón de mis hermanos, hermanas, Señor. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, sellando, Señor, esa confirmación, Señor, que solamente tú ofreces, Padre. Aquellas personas que recibían esta carta, Señor, a través de tu siervo Pedro, pasaban por un tiempo extremadamente difícil. Persecución, Señor. Persecución de lo peor que nos podemos imaginar. Pero tu siervo Pedro, inspirado por tu Espíritu Santo, les da estos escritos para que ellos tuvieran la confianza, Señor, de que no importaba lo que pudieran sufrir en este mundo, en tus manos estamos guardados, Señor. Tú decías en aquella oración al Padre, de todas las ovejas que me has dado, ninguna se me ha perdido. En tus manos estamos seguros, Señor. Gracias te damos por esa confianza. Gracias por esa seguridad, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a crecer, Señor, bajo las virtudes que tú estipulaste en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite.